Chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, no porque sea difícil de hablar, sino porque en nuestra sociedad tenemos diferentes puntos de vista acerca de esto. Hoy, en las babas de Pablo, vamos a hablar acerca de la falsedad de las terapias de conversión. Así que, bienvenidos y comenzamos. Bueno, iniciemos con algunos datos para poder colocarlos en contexto y tener una base para poder hablar más profundamente de estos temas. El 16 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como enfermedad. En el 2008, la Organización Mundial de la Salud eliminó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y como vieron en la miniatura del video, coloqué unas palabras o unas siglas que dicen ECOSIG, las cuales quieren decir que es un esfuerzo de corregir la orientación sexual o la identidad de género. En pocas palabras, terapia de conversión o terapias correctivas. En el 2020, el Congreso penalizó las terapias de conversión y en la Ciudad de México se persigue de oficio, incluso dando de 2 a 5 años de cárcel por incurrir en estos delitos que ahorita vamos a analizar por qué se pueden considerar como un delito. Es necesario puntualizar que todo lo que vamos a hablar en el siguiente punto no es para tirarle a cierto pensamiento religioso o espiritual, simplemente es hacer constatar las malas prácticas que se tienen por pensamientos erróneos que tenemos en la sociedad y más si lo mezclamos en una cierta forma sectaria o religiosa. Entre ellos está Católicos MX, que es un grupo que se metió mucho a este rollo, mormones en Estados Unidos y cristianos evangélicos de un grupo llamado Emanuel. Ahora sí, hablemos un poco de qué se hacía en algunos de estos lugares para lograr estas dichosas terapias de conversión. En primer lugar, hacían oraciones continuas para la liberación del alma y que salieran de este pecado. Lógicamente es muy cansado y te llegan a crear ciertos traumas por una vejación, por hacerte sentir que eres culpable de algo que pues sabemos que es en cierto punto natural del ser humano, y no solamente de la naturaleza humana, sino también algunos animales llegan a sentir esta atracción a su mismo sexo. También ahondaban en el pasado para buscar el trauma de por qué te hacías gay, por ejemplo, y pues destapabas ciertas cosas que no eran correctas, porque muchas de estas prácticas no las hacen terapeutas con un oficio bien establecido, simplemente lo hacen por una tablita que tienen en sugerencia, ya porque lo vieron en alguna práctica y lo hacen y pues no les sale del todo bien. Hacen psicodramas, que esto lo vamos a ver más adelante, porque este psicodrama no funciona y en cambio, al igual que el punto pasado, los llevaba a temas muy controversiales. Hacían, no en todos los casos, pero en algunos sí, hacían electrochoques en los genitales para causar daño. Pues es una práctica de que por medio del dolor vas a dejar de pecar. Entonces llegaban a una desnudez para desnudar al hombre y a la mujer y vieran que no había nada malo en el pecado de la sexualidad, por así decirlo. Simplemente era el cuerpo masculino y femenino, pero lógicamente golpeaban su independencia, golpeaban su forma de sentirse seguros. También llegaban a violaciones masivas, que esto vamos a hablar un poco más adelante, de en qué punto sí llegaron a esto. Vuelvo a repetir, no todas las asociaciones, no todos los lugares religiosos hacían esto, pero por desgracia en algunos sí, y es donde se manchó cómo están haciendo estas terapias que no deben de existir. Entonces, al dejarlos solos, digamos a un chico y a una chica, los hacían tener relaciones sexuales para que vieran que la sexualidad era común entre un hombre y en una mujer, no entre mujer y hombre y hombre. Ya hablamos de tres religiones las cuales hicieron una mala práctica realizando estos actos de conversión mal hecha, que como ya les dije no debe de existir bajo ningún motivo. Pero existen algunos grupos los cuales ya fueron focalizados, ya fueron señalados por los gobiernos, los cuales se llaman Internacional Latinoamericana, uno de ellos, Éxodus Global, otro de ellos, y México Cambio de Rumbo, con sede en la Ciudad de México, los cuales con estas malas prácticas violaban el derecho de construir tu personalidad, porque no se puede imponer una preferencia, debemos de guiarla.
Por ejemplo, en junio del 2013, el director de Exodus, Alan Chamber, renunció a su grupo y pidió perdón por los daños que había causado. En el 2015, la ONU dijo que estas terapias lógicamente son carentes de ética, sin bases científicas e ineficaces, y que además pueden llegar a la tortura física, como ya lo vimos. Y así podemos ir hablando de muchísimos fallos que hay en estos procedimientos. Hay falta de regularización, nos dejan trabajar muchas veces sin una supervisión adecuada, en los cuales en estos centros donde supuestamente entran personas que quieren cambiar su orientación homosexual o transgénero, de lo que quieras, y los mezclan con personas las cuales sufren violaciones, sufren alcoholismo, drogadicción, y los mantienen en una misma línea de acción, lo cual sabemos que no se puede hacer de esa manera. Entonces, estas personas cambian no por decisión, sino por aceptación, por una falsa aceptación. Y lógicamente las personas que fueron expuestas a estas malas prácticas salen con problemas tanto físicos como psicológicos. Entre ellos hay ataques de ansiedad, hay ataques de pánico, no se sienten identificados con ellos mismos, se sienten una persona totalmente ajena a quien ven al espejo, con quien conviven con ellos mismos, viven con un miedo y con una vergüenza por todo lo que pasaron y por lo que pasaron antes. Eso es una problemática muy grande. ¿Y se acuerdan de que hablábamos del psicodrama? Bueno, hay algunos pasos los cuales también los llevan ciertos grupos como los Alcohólicos Anónimos, en los cuales, por ejemplo, el cuarto paso es examinar tu conciencia, qué es lo que sucede ahí. Pero vuelvo a repetir, si no hay una buena práctica, si no hay profesionales que lo lleven bien, puedes tocar puntos los cuales te van a explotar en la cara. Y el quinto paso es disculparte con quien ofendiste. Y en este caso es contigo mismo, porque según has pecado, estás llevando mal tu práctica sexual, tus deseos, lo que te llama la atención, y tienes que irte disculpando de todo el mundo cuando pues no debería de ser de esa manera. Y volvemos a ese miedo y esa vergüenza que hablábamos en los puntos anteriores. Y para terminar este tema es necesario recordar que una buena terapia te guía, te acompaña, te hace entender de buena manera, bajo un escudo profesional, por qué hay ciertas prácticas que estás llevando mal, por qué cierto sector de la sociedad ve unos puntos diferentes a otros, que si hay un problema de nacimiento, simplemente un problema mental, tenemos que ir con profesionales los cuales te guíen, no porque un grupo de la sociedad te quiere hacer cambiar, lo vas a hacer violentándolo o exigiéndole. Tiene que ser un cambio de corazón, de alma, espiritual, mental, para que pueda haber un cambio positivo. Así que, chicos y chicas, espero que les haya gustado este tema, y yo sé que es controversial y van a salir por ahí opiniones diferentes, pero bueno, tenemos que hablar de todo. Muchas gracias y sean bienvenidos de nuevo a las babas de Pablo. Muchas gracias, hasta luego, bye bye.